empezar es hablar sobre un tema que son las infecciones respiratorias, pero más que todo desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a dividir los trastornos o las alteraciones de la función respiratoria en dos tipos. Vamos a verlo tal vez más adelante, el restante de estas alteraciones, pero hay alteraciones restrictivas y hay alteraciones obstructivas de la función pulmonar. Dentro de las alteraciones restrictivas tenemos principalmente a las neumonías, que se caracterizan por el patrón restrictivo que caracteriza a estos procesos en la función respiratoria y en la mecánica ventilatoria. Entonces, como les decía al empezar nuestras clases, íbamos a hacer un enfoque más específico en lo que es ahora las infecciones respiratorias, las neumonías y las neumonías virales, aprovechando lo que estamos viviendo. Entonces, ahora vamos a empezar este tema sobre las neumonías. En principio vamos a hablar de las neumonías adquiridas en la comunidad de origen bacteriano como la principal alteración restrictiva de la función pulmonar, ya teniendo un conocimiento de lo que hemos visto que es la insuficiencia respiratoria y cuál es la insuficiencia ventilatoria, cuáles son las diferencias y cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que las producen, como también y especialmente cómo vamos a diagnosticar estos dos síndromes, respiratoria y ventilatoria. Ahora vamos a hablar sobre neumonías y dentro de todo el tema van a ver también los aspectos más importantes. Son uno, definir qué es una neumonía, las definiciones, la relación que ustedes van a hacer con los aspectos fisiopatológicos que ya hemos visto, insuficiencia respiratoria, ventilatoria, es lo mismo vamos a repetir ahora. Y también vamos a hacer una breve reseña de lo que es el manejo de una neumonía adquirida en la comunidad desde un punto de vista inicial. Entonces vamos a empezar hablando sobre lo que es y representa una neumonía. Las neumonías no solamente pueden ser infecciosas, pero vamos a hablar en particular de las neumonías infecciosas como procesos inflamatorios del parénquima pulmonar por un agente infeccioso. Recuerdan que cuando hablábamos de la unión alveolo-capilar y de esa alteración en el BQ, ventilación y perfusión, teníamos como un ejemplo del que produce una alteración de la ventilación, el compromiso inflamatorio de los alveolos, y eso es lo que representa una neumonía infecciosa. Un proceso inflamatorio desencadenado por un agente infeccioso, sea bacteriano, viral, parasitario o micótico, que va a ocasionar un exudado inflamatorio a nivel de lo que es el alveolo, que es la última porción del aparato respiratorio que mantiene la hematosis. Entonces, la neumonía infecciosa es un proceso inflamatorio por un agente infeccioso que compromete al parénquima pulmonar, en específico a nivel alveolar. ¿De qué forma clasificamos a las neumonías? Se clasifican las neumonías de diferente forma, dependiendo a diferentes consideraciones. Tenemos dentro de una de ellas en relación al lugar en el cual se supone que se ha desarrollado la infección. Y dentro de ellas clasificamos a las neumonías adquiridas en la comunidad, a las neumonías de origen intrahospitalario, las cuales pueden ser asociadas o no a ventilación mecánica. Y dentro de estas neumonías de origen intrahospitalario, lo que las diferencia principalmente es la instrumentalización de la vía aérea, que es la intubación. La intubación es un factor de riesgo grande para adquirir infecciones y esa va a ser la que define la asociación a la ventilación mecánica por la intubación generalmente prolongada de estos pacientes. Y una neumonía intrahospitalaria no asociada a ventilación, no asociada a instrumentalización, no asociada a intubación endotraqueal, que también puede presentarse en pacientes que pueden estar por un tiempo prolongado o que tengan patologías de base que faciliten una infección intrahospitalaria.
También tenemos una tercera clasificación, que esta es una neumonía asociada a asistencia sanitaria, que hasta el 2019 era aquella neumonía que generalmente se sospechaba en pacientes que, que vivían en lugares bueno, en asilos, en internados, en lugares de atención crónica. Esos son pacientes con neumonías asociadas a asistencia sanitaria y se utiliza este concepto más que todo para tratar de diferenciar a aquellos pacientes que en lugares en donde están internados y reciben asistencia sanitaria van a desarrollar gérmenes muy diferentes a los gérmenes adquiridos en la comunidad, a los gérmenes intrahospitalarios, casi similares a los intrahospitalarios, pero no son entidades de salud hospitalarias, ¿no? El 2019, esta definición de asociación de la neumonía asociada a asistencia sanitaria se ha anulado y simplemente lo que nos dicen las guías es de que se debe considerar a un paciente que viene de un asilo o que proviene de un internado la posibilidad de que esté con algún, o portando o cursando una infección con gérmenes multiresistentes. Pero ya no se utiliza este término de asociación asociada a asistencia sanitaria. Entonces, solo vamos a utilizar estos dos conceptos, neumonía en la comunidad, neumonía de origen intrahospitalario, pero sabiendo de que hay ciertos grupos de la población que si están sometidos, asignados en unidades de cuidados crónicos, pueden desarrollar infecciones por gérmenes multiresistentes, como son los que están en asilos, cuarteles, están internados, etc. También, como les mencionaba, las causas de neumonía no siempre son infecciosas, pero hay otras causas de inflamación no infecciosa que seguramente lo van a ir viendo en el transcurso de estos años, en quinto año que lleva neumología, y van a ver ahí neumonías eosinofílicas agudas, crónicas, criptogénicas, aquellas que no tienen una causa específica, neumonías intersticiales desarrolladas por procesos autoinmunes asociadas a enfermedades reumatológicas. Entonces, también hay causas de inflamación alveolar, neumonía inflamatoria no infecciosa, aparte de la neumonía inflamatoria infecciosa, que es la neumonía que comúnmente conocemos. Tenemos una neumonía aquí en la comunidad y una neumonía intrahospitalaria. Entonces, ¿qué es lo que es importante cuando hablamos de neumonías? Es comprender de que como hasta ahora han visto, siempre tenemos mecanismos de defensa. Y estos mecanismos de defensa los encontramos en todas partes, son mecanismos de defensa que participan en la respiración. Es una red de mecanismos, sean inmunológicos o mecánicos, los dos tipos de mecanismos de defensa que hay en el aparato respiratorio, que tienen la finalidad de evitar este proceso infeccioso inflamatorio a nivel alveolar, y que estos microorganismos ingresen por la vía aérea y que al final terminen llegando hasta la última porción que es el alveolo en donde producen la neumonía. Entonces, estos mecanismos inmunológicos o mecanismos mecánicos se van a encontrar situados en todo el trayecto, orofaringe, nasofaringe, laringe, tráquea, en las unidades respiratorias terminales también, y tienen la finalidad de aclarar el tracto respiratorio de los posibles gérmenes que son aspirados o que son inhalados. Entonces, aquí ya estamos viendo dos formas por las cuales un germen va a ingresar a nuestra vía aérea y puede desencadenar un proceso infeccioso, inflamatorio y va a desencadenar una neumonía en el tracto respiratorio inferior que se considera estéril, aunque en estos últimos meses se ha considerado que el tracto respiratorio inferior no estuviera estéril, tuviera una flora bacteriana propia, pero que no representa una causa, que no representan agentes patógenos. Entonces tenemos estos mecanismos de defensa inmunológicos, mecánicos, que eliminan estos gérmenes. Esto es importante, que o son aspirados o que son inhalados. Entonces en este momento estamos viendo dos causas por las que un paciente hace neumonía, ¿no? O se aspira o se inhala. Entonces aquí vemos algunos de esos mecanismos del tracto respiratorio superior,
varios de ellos: la filtración aerodinámica, la aclaración mucociliar, la secreción de inmunoglobulina, la secreción de saliva, la flora microbiana normal que existe en lo que es la orofaringe, que es muy importante, el recambio epitelial. Tenemos mecánicos como la glotis, la epiglotis, que evitan las aspiraciones, el reflejo de tos, que es una causa, un mecanismo mecánico que evita la aspiración, y la angulación de la vía aérea también, que va a evitar que estos gérmenes ingresen. Y en la unidad respiratoria terminal, más inmunológicos: las opsoninas, la secreción de inmunoglobulinas, el surfactante, mediadores inflamatorios, productos celulares y también células que participan en la limpieza de este tracto respiratorio inferior, macrófagos, linfocitos y polimorfonucleares. Todo funciona de manera sinérgica para evitar que nosotros tengamos un cuadro infeccioso a nivel alveolar, un proceso inflamatorio. En la nasofaringe tenemos barreras mecánicas, principalmente las células ciliadas y la secreción de moco, los primeros mecanismos. Luego tenemos en la orofaringe el epitelio escamoso y principalmente la flora microbiana que se encuentra colonizando esta porción, que es normal, que está compuesta por microorganismos aerobios, anaerobios, y que esta colonización normal evita la colonización de posibles agentes patógenos, ¿no? El aclaramiento salival, el recambio celular y la secreción de inmunoglobulina. Entonces, tenemos una flora microbiana que no es patógena, que en algunos casos puede disminuir y hacer que prolifere una flora patógena, o que en algunos casos esta flora que no es patógena de repente empieza a proliferar más de lo normal, y esa flora en mayor cantidad empieza a ser un oportunista y causar neumonías. Entonces, esta función de la flora microbiana que se encuentra en la orofaringe desencadena algo que se llama interferencia bacteriana. Esta interferencia bacteriana se ve alterado por ciertas situaciones, como por ejemplo el alcoholismo, la hipotensión, el tabaquismo, las infecciones virales. Vemos que las infecciones virales ocasionan una alteración de esta flora microbiana normal, facilitan la proliferación de gérmenes que no son normales y facilitan la sobreinfección de cuadros que en inicio son virales. Y a otras cosas más: la terapia antibiótica, la deshidratación, la diabetes, la desnutrición, pacientes que están institucionalizados, internados en atención crónica en salud. Esos pacientes van a tener esta flora microbiana alterada, lo que facilita que se colonicen con gérmenes patógenos, o que tengan gérmenes que de repente no son patógenos, pero se vuelvan oportunistas y puedan proliferar hasta el punto en el que se puedan convertir en patógenos y causar infecciones en la vía aérea. En el tracto respiratorio inferior tenemos también mecanismos de defensa mecánicos: la glotis, el reflejo de tos, el sistema mucociliar, y en la porción más terminal tenemos mecanismos de defensa más inmunológicos, humorales, celulares, la surfactante, macrófagos, polimorfonucleares, etc. Los cuadros virales lesionan de manera severa el epitelio del tracto respiratorio inferior, y esto va a ocasionar alteraciones en este importante componente que es el escalador mucociliar, que tiene la capacidad de captar con el moco los posibles agresores y además con los cilios poder eliminarlos de manera ascendente. Entonces, las infecciones virales predisponen la sobreinfección bacteriana porque alteran estos mecanismos de defensa que tenemos en el tracto respiratorio, alteran la flora microbiana normal, colonizan otros gérmenes, altera el escalador mucociliar, se vuelven cilios y que no tienen una movilidad adecuada, lo que va a facilitar que se produzcan las sobreinfecciones en pacientes que estén cursando un cuadro viral simple, o que estén cursando una gripe, o que estén cursando una neumonía por COVID. Entonces, son pacientes que se pueden sobreinfectar. Entonces, lo mismo, mecanismos que van a ver, algunas situaciones que van a alterar estos mecanismos, los pueden ver de manera más detallada en esta diapositiva. Algunas situaciones que van a ocasionar el tabaquismo, la infección biliar, la infección viral,
altera los cilios, el transporte mucociliar, el alcoholismo, la tos, el reflejo glótico, las convulsiones, la tos, el reflejo glótico. Luego tenemos las alteraciones de linfocitos, macrófagos, situaciones de inmunosupresión que pueden tener nuestros pacientes. Entonces resulta que a pesar de los mecanismos que tenemos y que tratan de defender nuestro aparato respiratorio para que no se produzca un proceso inflamatorio, infeccioso a nivel alveolar, estos mecanismos se pueden alterar. Tenemos mecanismos inmunológicos, mecánicos en todo el trayecto de la vía respiratoria. Pero existen situaciones que van a alterar estos mecanismos, situaciones que alteran, por ejemplo, a la flora microbiana normal, situaciones que alteran al epitelio, al escalador mucociliar, situaciones que alteran a los mecanismos mecánicos, la glotis, el reflejo de la tos, como el alcoholismo, las convulsiones, el deterioro del estado de conciencia, que van a facilitar que nuestros pacientes adquieran infecciones. Entonces, ¿cuáles son las vías por las cuales un paciente desarrolla una neumonía? Entonces, si volvemos a la diapositiva inicial, aquí miren, habíamos dicho que estos mecanismos de defensa tienen la finalidad de liberar al tracto respiratorio de esos posibles patógenos que ingresan por inhalación o por aspiración. Entonces, aquí ya estamos viendo dos mecanismos por los que un paciente hace neumonía. ¿Por qué un paciente hace una neumonía? Por estos cuatro mecanismos de diseminación. Uno, la vía inhalatoria. Dos, por aspiraciones o microaspiraciones principalmente, que son las que ya hemos descrito, que son las cuales trata de evitar estos mecanismos de defensa inmunológicos y mecánicos. Y tenemos dos más, que son la diseminación hematógena de focos infecciosos distantes y por contigüidad de focos de infección que estén relacionados al parénquima pulmonar. Por ejemplo, cuadros como trauma en tórax, lesiones en piel, partes blandas en tórax, pueden ocasionar una infección en el parénquima pulmonar, una neumonía por contigüidad. Infecciones en piel, partes blandas, una celulitis, una osteomielitis, una endocarditis por diseminación hematógena puede producir una neumonía por diseminación hematógena. Aspiración. ¿De dónde hemos dicho que se produce la aspiración? Se va a producir de esta flora microbiana que normalmente está colonizando la orofaringe, que evita que se colonicen patógenos por algún mecanismo, por esta interferencia bacteriana, empieza a proliferar gérmenes atípicos, gérmenes intrahospitalarios, o prolifera de una forma oportunista un germen que no proliferaría tanto, y esto va a ocasionar que se produzcan microaspiraciones y va a producir neumonías en estos pacientes. Entonces, la aspiración es la causa más frecuente de neumonías. Bueno, esa era la causa más frecuente de neumonías, ¿no? Es la causa más importante, aquí miren, es la más frecuente, es por la colonización del tracto respiratorio superior, y generalmente esta colonización va a ser dada por el Streptococcus pneumoniae, que generalmente existe, pero en un equilibrio en ese grupo, en esa población bacteriana, no es patógena y de repente empieza a proliferar por algún motivo que ya hemos visto, esa interferencia bacteriana, y se vuelven oportunistas, y esas pequeñas microaspiraciones predisponen a las neumonías. En este caso del Streptococcus pneumoniae principalmente, sigue siendo la causa de neumonía bacteriana más importante. Y de repente la vía inhalatoria no era tan frecuente antes, y ahora resulta que la estamos viendo como una causa tan importante en nuestro medio como causa de neumonía. Entonces, ¿quiénes son los que van a producir por vía inhalatoria las neumonías, los procesos inflamatorios? Microorganismos pequeños, pequeños que están entre 0.5 hasta 2 micras, pueden alcanzar la unidad respiratoria terminal fácilmente, simplemente con la inhalación. Y esos son, desde un principio teníamos el temor con las micobacterias, resulta que con la tuberculosis. Si ven los cuidados para un paciente tuberculoso, cuando alguien ve a un paciente con TB, lo que uno primero pregunta es cuántos VAR positivos es, cuántas cruces es, porque sabemos que está eliminando al medio ambiente micobacterias, y esas micobacterias por inhalación
me pueden producir a mí una tuberculosis. Entonces, esto era lo que nosotros comúnmente veíamos, pero ahora vemos que también es una causa importante las causas virales. Ya hace varios años teníamos a la influenza y ahora, ya más de un año, tenemos al coronavirus como una causa de neumonía viral que ingresa y que produce inflamación, infección por vía inhalatoria. Entonces son cuatro tipos de diseminación. ¿Por qué se producen las neumonías? Entonces, por estas causas. Inhalatoria, aspiración, diseminación hematógena, contigüedad. Principalmente, aspiración era la que hemos visto, inhalatoria cuando hablemos de causas virales y también de micobacterias. Hematógena, lo que les decía, en esta hematógena el estafilococo aureus, porque resulta ser que la que más bacterias produce es el germen que más fácilmente ingresa al torrente sanguíneo y se disemina con mayor facilidad. Entonces, piel, partes blandas, hueso, endocarditis, fácilmente puede llegar a nivel de parénquima pulmonar y causar una neumonía bacteriana por diseminación hematógena. Inoculación directa, órganos por contigüidad, un absceso hepático, una peritonitis, puede producir una neumonía, sí, porque está por contigüidad cercano al parénquima pulmonar. Lesiones traumáticas y penetrantes del tórax también van a producir neumonías por inoculación directa. ¿Sí? Entonces, tenemos estas vías de diseminación, son muy importantes. ¿Por qué se producen las neumonías? Son las cuatro vías. La Streptococcus pneumoniae, principalmente por aspirado, las causas virales por vía inhalatoria. Es por eso la importancia del barbijo. Entonces, dentro de lo que es el patrón inflamatorio del parénquima pulmonar, ahora vamos a ver más que todo la bacteriana. Entonces, lo que desencadena, hemos dicho, es que un cuadro infeccioso a nivel alveolar produce una inflamación. Resulta ser la inflamación que tiene varias etapas que van a dar diferentes tipos de patrones. Y estos patrones los vamos a evidenciar en la radiografía. Son tres patrones que vamos a ver y que representa una radiografía, un proceso inflamatorio infeccioso de los alveolos. Y eso es la neumonía. Primero tenemos esta imagen. Esta es una neumonía. Es un patrón. Tenemos esta otra imagen que también es una neumonía, que es un patrón diferente. Y tenemos esta otra imagen que también es una neumonía con un patrón también diferente. Ambos casos son neumonías infecciosas inflamatorias que van a ser producidas por diferentes gérmenes. Entonces, primero tenemos esta que vamos a ver, se llama patrón bronconeumónico. Generalmente son gram negativos y estafilococo aureus o eventualmente también las infecciones de los otros gérmenes que progresan con estreptococo, neumonías virales que van avanzando y comprometiendo de manera difusa los alveolos. Esta imagen bronconeumónica en imagenología ustedes la van a ver como esos infiltrados bilaterales, algodonosos, difusos en ambos campos pulmonares, como si fuera varios infiltrados, algodón en varias partes. El que generalmente tal vez a todos nos han enseñado a identificar la neumonía de los espacios aéreos, la neumonía que solo compromete un lóbulo, la neumonía lobar. Esta es la que generalmente nos han enseñado a identificar, la que en semiología hemos aprendido a auscultar, pero esta resulta que ya es una neumonía, la verdad, menos frecuente. Deben ser años que no veo patrones, bloc neumónicos como tal, que veamos en estas características. La mayoría de las neumonías las van a ver así, bronconeumónico, lobar, o de las vías, perdón, o de los espacios aéreos. Y la última es la intersticial. Y esta es la que ahora estamos viendo, ¿verdad? La neumonía viral con compromiso, no bronconeumónico, broncoalveolar, no alveolar, sino intersticial. Que este intersticial eventualmente les decía pueda ir a este bronconeumónico, sí, y a medida que progresa y a medida que se vuelve más complejo el cuadro, va a ir a este bronconeumónico, pero una neumonía intersticial se va a presentar así,
que es intersticio. Si se dan cuenta, no hay infiltrados algodonosos. Lo que van a ver es un predominio de trayectos lineales, reticulares, reticulonodulares en ambos campos pulmonares, de predominio en la periferia, y eso representa el compromiso intersticial de esta neumonía, ¿no? Entonces, ¿quiénes producen este patrón intersticial? Las neumonías bacterianas atípicas, que generalmente son gérmenes de personas jóvenes, pero ahora las neumonías virales. Todas las neumonías virales producían este patrón intersticial. La influenza producía este patrón intersticial. Una neumonía con patrón intersticial. No íbamos a encontrar este patrón bronconeumónico ni este patrón de un lobar, sino vamos a ver esta imagen de un patrón intersticial. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Entonces hemos dicho que el proceso inflamatorio que desencadena una infección a nivel alveolar, intersticial, alveolar en la última porción del aparato respiratorio, que es la neumonía, la vamos a poder diferenciar en tres patrones patológicos que se van a tener su expresión imagenológica. Las vamos a poder identificar en placas radiográficas. Entonces, primero tenemos a un patrón bronconeumónico, y este patrón es un patrón que compromete alveolos y vía aérea. Bronconeumónico es a manera de difuso, compromete varios lóbulos, es a manera de infiltrados algodonosos, parchado, una imagen parchada, imágenes blanquecinas, y tienen la capacidad de producir necrosis más. Se necrosan, pueden producir abscesos. ¿Qué gérmenes aquí? El Staphylococcus aureus y los bacilos gram-negativos principalmente. Staphylococcus aureus y bacilos gram-negativos. Luego tenemos la neumonía de los espacios aéreos. Les decía que esta es la que generalmente nos han enseñado, hemos visto en los libros y nos han enseñado a ver. Esta es una neumonía lobar, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Y bueno, esta era la típica que siempre identificábamos. Y por si es típica, también tendrían que ser los gérmenes más frecuentes. Streptococcus pneumoniae es el que produce generalmente este patrón de neumonía de espacios aéreos, ¿no? Especialmente de lóbulo medio y lóbulo inferior, y la Klebsiella pneumoniae, que generalmente compromete el lóbulo superior del pulmón derecho. En esta imagen es una imagen completamente alveolar, casi homogénea, con compromiso de un lóbulo o un solo segmento, y respeta la integridad de los otros componentes del mismo parénquima pulmonar y del pulmón contralateral. Y tenemos luego la neumonía intersticial, que es esta, que tenemos que tener una buena percepción de la placa para poder sospechar de ella. Infiltrados, son trayectos lineales, reticulares, reticulonodulares difusos que van de la periferia hacia el centro, compromiso bilateral, y estos son los gérmenes atípicos: micoplasma, clamidia, neumocistis y las causas virales: influenza, sincitial, adenovirus, rinovirus y ahora el coronavirus. Entonces, la neumonía que produce el COVID es una neumonía que tiene una diseminación por medio de inhalación, ¿no? Produce un patrón de tipo bronconeumónico, lobar o intersticial, pero es un patrón radiológico intersticial inicialmente, que hemos dicho que a medida que progresa la infección, cualquiera sea, va a ir a un patrón bronconeumónico y eventualmente todo se va a comprometer, sí, pero inicialmente es un patrón intersticial. Bueno, entonces, ahora, no sé si tiene alguna pregunta, vamos a quedar aquí. Voy a tal vez especificar algunos aspectos que son importantes. No sé si alguien tiene alguna duda. Doctor, buen día. Hola, buen día. En esa clasificación que usted hacía de la bronconeumonía, es la que antiguamente se conocía como típica, ¿no? Una Eso clasificación. vamos a ver recién
porque las neumonías van a tener diferentes tipos de clasificación. Entonces, este es según el patrón patológico, o sea, qué porciones del aparato respiratorio se alteran. ¿Será en el intersticio, será el alveolo y el bronquio? Entonces, ese compromiso patológico de estas diferentes zonas nos va a dar imágenes radiográficas. Pero hay otras clasificaciones y dentro de esas otras clasificaciones tenemos según la clasificación del cuadro clínico. Dentro de esa clasificación, el cuadro clínico, como una orientación del síndrome, vamos a clasificar todavía como neumonías típicas y atípicas. Pero esta neumonía, la vamos a ver más adelante, es una forma sencilla de poder identificar nosotros a qué paciente tiene una neumonía típica. Hace fiebre, tiene tos, malestar general, tos productiva con expectoración hemoptóica, y aquel que tiene una neumonía atípica, que es la que ahora estamos viendo. Resulta ser que ahora el COVID produce dorsolumbalgia, produce hiposmia, no hay percepción de olores, sabores, una cefalea intensa y de repente tal vez una tos seca, ocasional, no hay fiebre muchas veces, solo hay febrícula. Entonces es una característica clínica diferente y eso está dentro de las neumonías atípicas. Todavía se sigue utilizando esa clasificación. Entonces, pero lo vamos a ver más adelante. No sé si y alguna consulta más que tiene. Entonces, para que quede claro antes de que empecemos con lo que son los aspectos fisiopatológicos, que es sencillo porque ya los hemos visto, insuficiencia respiratoria, porque hay hipoxemia, porque hay hipocamia, todo eso. ¿Cómo definimos a la neumonía? Es como un proceso inflamatorio, no siempre infeccioso, que se produce en la unidad terminal del aparato respiratorio, principalmente a nivel alveolar. ¿Sí? Entonces, eso es neumonía. ¿Por qué se producen neumonías? Por 4 mecanismos. Inhalación, aspiración, principalmente aspiración va a seguir siendo importante. Ahora estamos hablando de la inhalación como el mecanismo importante para neumonías virales. Diseminación y contigüidad, las otras dos causas de neumonías. ¿Sí? Luego es importante también estos mecanismos de qué forma las neumonías virales pueden producir sobreinfección, sí, las neumonías, las causas virales alteran los mecanismos de defensas inmunológicos, mecánicos y facilitan la colonización de gérmenes patógenos, la aspiración de gérmenes patógenos y la sobreinfección de estos pacientes. ¿Qué tipos de neumonías existen? La adquirida en la comunidad, que más adelante vamos a darle una definición más precisa, pero es la adquirida en la comunidad y la intrahospitalaria. La intrahospitalaria es asociada a ventilación, la que tiene intubación, la no asociada a ventilación, la que está en sala y está mucho tiempo por alguna patología y hace una infección y hace una neumonía, y la que se utilizaba como un concepto de la asociada atención en salud, la vamos a reemplazar simplemente con la posibilidad de sospechar aquellos grupos de pacientes que están hacinados, están en grupos reducidos, que pueden hacer neumonías con gérmenes resistentes, no van a ser adquiridos en la comunidad. Estos pacientes de asilos internados van a tener ya gérmenes resistentes a los cuales nosotros tenemos que sospechar ya para iniciar el tratamiento. Esto nos va a servir para las conductas en la terapéutica, ¿no? Entonces, ¿qué antibiótico voy a utilizar uno en la comunidad? Entonces, pues, ya sabemos qué gérmenes son más frecuentes. Va a ser diferente a un paciente que está en un asilo o muy diferente a un paciente que esté intubado o que está internado 2, 3 semanas y que de repente empezado a tener fiebre y expectoración. ¿Sí? Entonces, y los patrones, les decía, patrón bronconeumónico, lobar o de espacios aéreos y el patrón intersticial, los 3 tipos de patrones imagenológicos que van a encontrar y que los 3 son neumonías, ya sean por cualquier causa. Aquí está neumocistis, está cuadras virales, está clamidia, micoplasma, aquí puede estar estreptococo, puede estar Klebsiella, aquí va a estar más estafilococo, gram negativos, anaerobios, como causas más importantes. Vamos a quedar aquí para continuar el día de mañana con lo que es repasar lo que ya hemos visto, esos aspectos fisiopatológicos que ya sabemos, que va a haber insuficiencia respiratoria, va a haber insuficiencia ventilatoria y continuar
con el tema de neumonías. Gracias a todos ustedes por participar. Gracias por